buenas noches, mis amigos de La Neta Noticias. ¿Cómo están? Oigan, hoy en esta noche les tenemos todo sobre el dilema en Veracruz de Jorge Winkler. Y es que no podemos decir otra cosa, porque es un soberano dilema. Se armó tremendo zafarrancho a las afueras de la Fiscalía del Estado de Veracruz por la suspensión temporal, que según los diputados del PAN es ilegal, del operador de los Yunes y exoperador también de Javier Duarte. ¿Por qué no podemos decir que no fue su operador? Ya que sí lo fue, mis amigos, sí lo fue. Así que quédense conmigo para ver esto y más noticias. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que estamos a través de La Neta Networks, La Neta Noticias. Suscríbanse a nuestros canales si nos ven en la televisión, lo hacen por el canal 160 y el canal 79 de Easy. En el 160 es de Total Play, digo, nada más para recalcar, para que no exista la desconfianza, la confusión. Ahora sí, vámonos con Jorge Winkler hasta Veracruz. ¿Qué pasó? ¿Qué tremendo zafarrancho se armó? Pues es que ahí les va. Los legisladores decidieron remover de forma temporal al fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, por haber incumplido su certificación en el sistema como alto mando en la Procuración de Justicia. Según Jorge Winkler, él aprobó exámenes de confianza como fiscal de Veracruz. Y el tremendo zafarrancho se dio ya que de la nada se cerró o se impidió más bien la entrada de cualquier persona a la Fiscalía del Estado de Veracruz. Vean las siguientes imágenes que tenemos, cortesía de las benditas redes sociales. Parece peor que concierto de ska. Ahí los van a ver ustedes. Peor que concierto de ska. Literal. Afuera estaban los legisladores del Partido Acción Nacional que claramente llegaron a defender a su fiscal, que es Jorge Winkler. Los legisladores solicitaron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García para que también liberen las oficinas de la Fiscalía General del Estado, que permanecen resguardadas por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que, como les dije el día de ayer, el Congreso local decidió suspender de sus funciones como fiscal a Winkler tras la Junta de Coordinación Política. La mayoría de los diputados consignaron que Winkler presuntamente incumplió con el mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro para continuar con el cargo, por lo cual lo remueven de su cargo de forma temporal. Pero los legisladores del PAN tienen otra versión. Vamos a escuchar la versión que tienen los muy enojados y furiosos legisladores del PAN en Veracruz. Helicópteros, sí, y tienen gente en el techo. ¿Contra quién iban a presentar la denuncia o pretenden presentar la denuncia? Pues directamente contra los diputados que procedieron de esta manera y contra quien resulta Pozos, Castro, Casarín. La mesa directiva, Juan Javier Gómez Casarín, que aparte dijo él que era orden de Andrés Manuel, eso lo dijo en la permanente. Y si es orden de Andrés Manuel López Obrador, pues entonces pues que se cuide el fiscal general de la República, el Tribunal Superior de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, porque va a desaparecer todos los poderes, Congreso, Poder Judicial. Se dijo que es una... Esto es un golpe de Estado. Pero es una destitución temporal. ¿Cuál es el motivo por la destitución temporal? No existe en la ley la destitución temporal. ¿Pero cuál sería el supuesto motivo de esta destitución? No lo fundamentan porque no existe en la ley. No pueden decir vamos a hacer esto cuando eso no existe en la ley. La destitución temporal de la figura del fiscal solamente no se contempla de esa manera y solamente se contempla bajo los esquemas que tiene que ser el pleno el que lo destituya. Y tiene que ser el pleno además y no se puede destituir. Lo puedes remover a través de un juicio político, de una declaración de procedencia, nada más. Y en esas dos, como no les dieron los votos, es una completa ilegalidad, entonces hacen esta tremenda... ¿Vieron? Según los legisladores del PAN, esta es una dinámica inconstitucional y que, según los legisladores de Morena, fueron instrucciones directas de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, sabemos que no son instrucciones directas de Andrés Manuel López Obrador y también sabemos cómo es que muchos legisladores locales y hasta federales se jactan de decir, pues fueron instrucciones del presidente, a mí díganme lo que me digan, más o menos. Ahora, vámonos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora o quién está en la fiscalía en lo que se resuelve este dilema entre que si tienen razón los legisladores del PAN, entre que si es un arrebato de los legisladores de Morena o entre que si teníamos que buscar alguna manera para sacar a este fiscal porque vaya, seguía siendo la mano operadora de los Yunes y de los Duarte en el estado? Pues entró en
completa función Verónica Hernández Guiadans, que fue seleccionada como encargada de despacho de la Fiscalía y ella ya rindió protesta ante los diputados veracruzanos. En su toma de protesta, Hernández Guiadans por aquí acaba y por acá se va a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en una comitiva formada por legisladores de Morena y elementos policíacos. En redes sociales empezaron a publicar un video en donde se le ve actuar de una forma un poquito prepotente, diciendo que ella es la ahora encargada de despacho y que todos están a su disposición. Pero ya vieron el tremendo zafarrancho que había fuera de las instalaciones, ¿verdad? Digo, hay que entender que en el pedir está el dar y en el dar está el pedir, básicamente. Si va entrando la nueva encargada de despacho y le están mentando le están recordando todo el árbol genealógico y ella por aquí va entrando, no crean que les va a hablar muy dulcemente y les va a decir, ay, sí tienen todos la razón, no se preocupe, no pasa nada. Creo que a todos nos queda claro que ella tiene que entrar con un poquito de ímpetu. Si no, saben que yo no estoy a favor de llegar con estos aires de grandeza y hay que ser muy cautelosos en lo que se dice y cómo se dice, pero en realidad, ¿qué esperaban? ¿Ya vieron cómo estaban las mujeres ahí gritándole a las legisladoras del PAN? Gritando como si estuviéramos en concierto de ska, en plena éxtasis de la canción. Literalmente estábamos así brincando, saltando, gritando y pues, si no le ponemos un título de la canción de Molotov. O sea, señores, estamos hablando de un estado en donde la procuración de justicia definitivamente no se ha dado de forma ni parcial, ni mucho menos correcta. Estamos hablando de uno de los estados más peligrosos de México, en donde las autoridades, tanto estatales como municipales en cada una de las entidades, no han logrado poner de su parte, no han logrado coadyuvar para ponerse a chambear. Pero también hay otro tema muy interesante y es que Veracruz está patas para arriba. No podemos dejar de mencionar la responsabilidad de Cuitláhuac en un estado que podría ya parecer ingobernable, en un estado en donde el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el cártel del Golfo están peleándose por todo el territorio veracruzano, en donde los veracruzanos han normalizado la violencia a tal grado de que pues ni modo, ahí hay un cadáver, pues sí, mano, hay uno diario, ¿no? ¿Qué hacemos? Dejamos de trabajar, no podemos. Lamentablemente la situación de inseguridad en el estado de Veracruz no ha ayudado a nadie. Mientras no exista seguridad, no va a haber ni inversión, no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo. Y eso también es culpa del gobernador, que no ha logrado terminar de armar una estrategia en materia de seguridad. Muchos me comentaban en redes sociales, ¿a poco Veracruz tiene gobernador? Sí, sí tienen gobernador. Y el problema entre el gobernador y el fiscal es que nunca se pusieron de acuerdo. Entendemos claramente que Jorge Winkler ha sido la mano operadora de los Yunes y también operador de Javier Duarte. Entonces, no podemos decir que, oh, Santa Blanca Paloma, no podemos decirlo lamentablemente, pero será la justicia la que debe de llevar a buen puerto esta investigación, no la mano de los gobernadores que se estén metiendo ahí. Otra cosa importantísima, los gobiernos deben aprender a trabajar en conjunto, trabajar en equipo, no hacer berrinches. Así que acá la ley tiene que asistir a este asunto y hay que investigar si Jorge Winkler tiene deudas que pagar, que las pague, pero que sea la misma justicia la que lo lleve a buen puerto, no los ciudadanos. Hay que hacer que la justicia funcione. Para algo tenemos leyes, ¿que no? Y hablando de leyes que necesitamos arreglar, muy de la mano de este tema está lo que ocurrió hoy en la mañanera, en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, porque mientras muchos están peleándose por si va a ser Andrés Manuel abuelo por primera vez, que si su nuera ya está embarazada, que si sus zapatos y su cartera carísima de París, como si muy pocos supieran que Carolina Adams viene de buena familia y que muy probablemente se lo compraron sus padres hace muchos años, o que incluso ella se los compró hace muchos años, ¿verdad? Lejos de toda esta intención de hablar de las cosas superfluas como son los zapatos, la bolsa y el posible o no sabemos embarazo de la nuera de Andrés Manuel López Obrador, lo que sí es importante que ocurrió en la mañanera, mis amigos, es que hay una posible reforma al Poder Judicial. En la mañana, Andrés Manuel López Obrador habló sobre una posible denuncia que podría él estar haciendo ante la Fiscalía por grupos de intereses políticos que están dentro de las instancias que procuran nuestra justicia. Que, por ejemplo, el caso de Jorge Winkler, ¿no? A esto vamos, que lamentablemente tenemos fiscales a modo, ministerios públicos a modo, jueces a modo, compadres, amigos, todos, como siempre les digo, México opera como si fuera una monarquía, aunque somos una república democrática, pero operamos como una monarquía en todas las instituciones.
El Poder Judicial de lo Familiar, así le llaman vulgarmente a la Suprema Corte, al Poder Judicial de la Federación, es el Poder Judicial de lo Familiar, porque todos ahí son familia, ¿no? Entonces, operamos como una monarquía y es hora de empezar a dejar esos intereses políticos y familiares de fuera. Entonces, vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador sobre una posible denuncia que le podría estar dándole el baje o dando al menos el primer golpe al Poder Judicial. El que haya una intromisión en las labores de justicia de grupos de intereses creados, de intereses políticos, que eso no debe de suceder. Es como este asunto que acabamos de tratar, en términos puramente legales, podríamos decir, es la Fiscalía, es el Poder Judicial. Sin embargo, es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia a la Fiscalía General y al Poder Judicial, en este caso que expuso Alejandro. Ahí lo tienen. ¿Qué estamos hablando acá? De una posible denuncia, mis amigos, que no solo iría, por ejemplo, a compras millonarias de papel de baño, cloro y rastrillos, ¿no?, que se dieran por parte del gobierno, cosas que ya sabemos que siempre pasa, sino que también hablamos de una denuncia hacia aquellos que dejaron libres a los posibles responsables de Ayotzinapa. Y es que, a ver, ahora sí que, aquí hay un gran tema. El día de ayer nos enteramos que un juez desestimó 81 pruebas en contra de El Gil, el presunto responsable por la trágica situación de los desaparecidos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y lo cuestionábamos, y decíamos, bueno, a ver, es que ¿qué pasó? ¿Dónde está la justicia? ¿Son los probables responsables de Guerreros Unidos, los líderes, y ya los vamos a dejar en libertad? Bueno, lamentablemente aquí estamos hablando, más adelante vamos a tocar el tema con lo que dijo Alejandro Encinas, pero Andrés Manuel López Obrador dijo es que este es el sistema judicial que tenemos en México, que lamentablemente está hecho a modo. Las pruebas, como siempre lo hemos platicado en este noticiero, pues al menos en el caso de Ayotzinapa, que es uno emblemático de muchos otros casos en México, pero que exhibe la realidad tan puerca y asquerosa de nuestro poder judicial, es que lamentablemente, al menos en este caso, como bien les digo, muchos otros lo tienen similar, las pruebas estuvieron pues sucias. ¿A qué nos referimos con pruebas sucias? Manoseadas, bien manoseadas, pero bien. Porque cuando se fueron a tomar las pruebas nadie usó guantes, no se utilizó el debido proceso, las pruebas que se obtuvieron, las obtuvieron de forma, pues sepa Dios cómo. Entonces, al no seguirse un debido proceso, cuando quieren aplicarnos la ley a pie de letra, es que no coincide, porque estas huellas no coinciden con esto y no bla, 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 bla. Entonces, operativamente no funciona nuestro Poder Judicial, nuestros ministerios públicos, nuestros peritos, no funcionan, mis amigos. Y a la hora en la que nosotros queremos aplicar nuestra ley como debe de, pues cuando vemos que operativamente no funciona, es cuando empiezan a salir este tipo de situaciones y dejamos en libertad a posibles criminales. Cosa que es muy complicada. ¿Por qué hablamos de este tema en particular? Muy simple, mi amigo, mi amiga que me ves a través de cualquier dispositivo, ya sea digital o en la televisión. Este caso ha englobado a muchos presuntos inocentes y a muchos presuntos culpables, que casualmente los presuntos culpables terminan libres y los presuntos inocentes terminan en la cárcel, sin sentencias. Tenemos muchísimos casos en donde no hay sentencias, están en prisión preventiva por 20 años. No hay sentencias para muchas personas. Y lamentablemente el hecho de que no existan sentencias nos lleva a pensar o a concluir lo que también les hemos dicho muchas veces. En México, ante la ausencia de pruebas, ante la ausencia de culpables, nos toca encarcelar inocentes. Y la ausencia de culpables no quiere decir que de verdad no estén. Quiere decir que los dejamos en libertad, por lo que Andrés Manuel López Obrador señala. La justicia está hecha a modo. Alguien pasa un billetito y entonces la justicia, la ley, la empiezan a aplicar a pie de letra, pero a conveniencia.
utilizando o pagándole al perito para que no haga bien la chamba, o poniendo al que no sabe, al pasante, cometiendo errores, haciendo omisiones, tipos, ya saben, nimiedades que casi no ocurren en México, que nos llevan a liberar culpables porque alguien pasó el cheque firmadito y sin factura. Entonces, aquí hablamos de una posible y muy urgente, de verdad muy urgente, reforma al Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. No es nada más una reforma, pues, como lo hizo Enrique Peña Nieto, la reforma penal, la nueva reforma penal que nos implementaron en el 2016, que nos habla de los juicios orales y que nos quería acelerar y llevarnos, ya saben, a los tribunales como en Estados Unidos y como lo veíamos en la televisión. No. Hablamos de una reforma en donde la operatividad coincida con la ley, con que ahora se siga un debido proceso, con las capacitaciones y el presupuesto que se necesita para que los peritos tengan material para trabajar, que tengan guantes, que no pongan el pretexto de que no había cinta para encintar el lugar, para aislar las pruebas, con que nos digan es que no teníamos pinzas para tomar la evidencia, con que no nos salgan, con que no hay gente. Es una reforma que debe de involucrar todo. Vean lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera al respecto. Y vuelve lo mismo. Yo, con todo respeto, creo que es el momento de emprender una reforma a fondo, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Y le tengo confianza a los titulares. Lo que pasa que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo. Como bien les digo, Andrés Manuel le explicó este tema y va todo de la mano, porque el magistrado encargado del caso explicó que la liberación se da del GIL, ¿no?, del caso del posible responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, materialmente, no intelectual. Se dio porque muchas de las pruebas que en su momento presentó la PGR se obtuvieron de forma irregular. Hablamos de la PGR, sí, la PGR de Peña Nieto. Y esa PGR no nada más era la de Peña Nieto. Es la PGR de Peña Nieto, la PGR de Calderón, la PGR de Fox, la PGR de Cedillo. La misma PGR que ha estado involucrada con el crimen organizado de fondo, de forma y fondo. Entonces, sí hablamos de una reforma urgente. Andrés Manuel dijo, como bien lo pudieron escuchar, que le tiene confianza a Alejandro Gertz Manero y a Arturo Saldívar, pero son instituciones que se han estado echando a perder porque existe impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo y corrupción. Y son cuestiones que se deben de eliminar porque no contribuyen a una justicia equitativa, pronta y expedita. Cosa que usted y yo no conocemos, ¿para qué nos hacemos guajes? Ni usted ni yo conocemos lo que es una justicia pronta y expedita. Muy pocos de nosotros los mexicanos de a pie conocemos lo que es justicia. La vemos a veces en la televisión, ¿no? A veces la vemos en los programas, en las películas. Nos ilusionamos y soñamos con la justicia, pero no la conocemos. Lamentablemente no conocemos una justicia de forma y fondo. Entonces, esta reforma valdría la pena que la hicieran, pero también vale la pena exhortar a los diputados a que no la dejen ahí guardada, como muchas otras que han dejado guardadas y se esperan hasta la siguiente legislatura, ¿no? Ojalá diputados le pongan mucha atención a esto. Ahora, para cerrar, vamos al tema justamente del GIL. ¿Por qué liberan al GIL? Ya les adelanté que la liberación del GIL se dio porque las pruebas se obtuvieron de forma irregular por la entonces PGR, ¿no? Ok. Como el GIL, lo lamentable acá, mis amigos, es que esto asienta un precedente para que se liberen a otros 50 presuntos responsables. No es culpa de la actual fiscalía. Hay que empezar a decir las cosas como son. No es culpa de la actual fiscalía. La actual fiscalía, hay que reconocerlo, la fiscalía de Gertz Manero está haciendo lo que puede con lo que tiene. Eso se lo quiero reconocer a Gertz Manero. Desde que removieron al subprocurador, que era el que recibía sus mochaditas, se empezaron a desbloquear muchos casos. Buenos, como la investigación de la estafa maestra, la investigación de Emilio Lozoya, la de Juan Collado. Malos para muchos de nosotros,
el caso del Gil y los involucrados en Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque pese a que tenemos las pruebas en la mano, la forma en la que se obtuvieron fue de forma irregular. Y además, estamos en México. No podemos dejar de lado que se habla incluso hasta de tortura. Vean lo que dice Alejandro Encinas, cosa que dijo en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador. El pasado 30 de agosto, el juez primero de distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, a través de la secretaria de acuerdos de este juzgado, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gilardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien es reconocido que operaba como jefe de la Plaza de Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió solamente a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura, a pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico-psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Ahí lo tienen. Por supuesto que nos molesta la liberación del Gil. No podemos decir que no. Es una liberación que no necesita el país. Y la del Gil más la de otros 50 es peligrosa, mis amigos. Definitivamente es peligrosa. Como bien pudieron escuchar, Alejandro Encinas dice que van justamente contra jueces y contra cualquier ministerio público, cualquier funcionario que estuviera coludido a la hora de tomar las pruebas y armar el caso en contra del Gil y los otros 50 en la lista. Porque la forma en la que se armó todo el caso, y no podemos decir que no lo sabíamos, porque sí lo sabíamos, estuvo mal hecha. Organizaciones en Argentina, las organizaciones de las Naciones Unidas, la CNDH incluso, muchas veces nos dijeron, es que el expediente está mal hecho. Parte de la verdad histórica, más bien, parte de nuestra queja por la verdad histórica de Murillo Karam y de Enrique Peña Nieto, es la mala forma en la que se arma este expediente en la PGR. Sabíamos que estaba mal hecha, se nos dijo desde un principio que está mal hecha. Hay investigaciones de periodistas independientes que han rastreado y que le dieron seguimiento a toda esta ruta, lo pueden ver ustedes en YouTube. Y te van diciendo cómo es que el expediente estuvo mal armado, cómo es que los funcionarios, los peritos, los agentes del Ministerio Público llegaban a la escena del crimen o a las escenas del crimen y todo lo tocaban con sus manos, ¿no? Movían las cosas, cambiaban todo de lugar. Es una cuestión que a todos nos molesta porque ese tipo de cositas son las que hoy nos dan como resultado la liberación del Gil y de otros 50. Incluso, mis amigos, hablamos de Gilardo López Astudillo, que generó, híjole, se desempeñaba como uno de los líderes de esta organización delictiva Guerreros Unidos y él fue el que informó a los mandos del grupo la entrada de los integrantes de un grupo rival, Los Rojos, en un autobús la trágica noche del 26 de septiembre de 2014. Se supone que es gracias a él que agarran a estos, o sea, que confunden el camión en donde viajaban los normalistas de Ayotzinapa cuando se supone que iban los rojos, o es lo que al menos él dice. De esta persona hablamos, señores. Él es la persona que dice que se señala, la que señala el camión de los 43 normalistas de Ayotzinapa como el de los rojos, que es la historia que nos vendieron todo el tiempo. Hablamos de él, el líder de la organización delictiva Guerreros Unidos. Ahora, sea la historia correcta o no, es el líder de los Guerreros Unidos, de un grupo criminal, mis amigos. No hablamos de cualquier persona, y hablamos de otras 50 que podrían ser liberadas con el mismo argumento. Actualmente suman 53 de los 142 detenidos que ya fueron liberados, pero la del presunto líder de Guerreros Unidos es la primera absolución. O sea, a este no solo lo liberaron, lo absolvieron de cualquier responsabilidad.
lo dejaron en libertad, sin expediente, le hicieron borrón y cuenta nueva a este hombre y por eso nos causa indignación. Esto es lo que representa un cambio en la visión del caso Ayotzinapa, ya que ahora Alejandro Encinas anuncia que la Fiscalía de la República, la Fiscalía General, va a iniciar una investigación para determinar si los funcionarios y jueces están involucrados en la liberación de El Gil, si hay mano negra, además de lo que ya conocemos. Adelantó que de seguir la tendencia en el criterio judicial, está en riesgo la liberación de otros 50 acusados. Encinas señaló que durante el proceso se han presentado 107 pruebas recabadas durante las averiguaciones que abrió la entonces PGR, pero el primer tribunal colegiado de circuito con sede en Reynosa ha desechado a 63 por violaciones del debido proceso, la integridad personal y la libertad. Cuando inició esta administración, acuérdense que el discurso sobre Ayotzinapa respaldaba la resolución de un tribunal en Tamaulipas que sostenía que los detenidos habían sido torturados y debía crearse una comisión para investigar el caso. Es cuando se habla de la Comisión de la Verdad. Después de revisar el fallo y 10 meses después de revisión del caso, el gobierno pronunció en contra de los integrantes del Poder Judicial que liberaron a los detenidos. Entonces, hay elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos. La actuación indebida de la autoridad judicial ya generó muchas condiciones, ya nos generó muchísimas dudas. El gobierno federal dijo que pues está enviando un exhorto a la Fiscalía General de la República para que refuerce las capacidades técnicas, materiales y humanas de la unidad de investigación para reparar los rezagos de la ineficiente Procuración de Justicia. Lamentablemente estamos en la era de vamos a resolver lo que no es nuestro. Estamos en la era de vamos a arreglar, vamos a literalmente pagar los platos rotos de las administraciones pasadas. Así es como podemos titular esa administración, incluyendo la Fiscalía y las autoridades judiciales. Vamos a limpiar el desorden que nos dejaron. Porque actualmente todavía no podemos ni siquiera nosotros decir que tenemos responsables o criminales responsables de lo que es la 4T. No podemos decir que hay funcionarios encarcelados de la 4T, no podemos hablar de lo que está pasando ahorita, si hay criminales ahorita o no, porque todavía estamos viendo los archivos del pasado. Esta va a ser como la administración, se los dijo textualmente, de vamos, tal cual, a pagar los platos rotos. Lamentablemente, quiero que lo entendamos así todos. Nada de lo que estamos viendo ahorita, ni Ayotzinapa, ni Emilio Lozoya, ni la estafa maestra, absolutamente nada tiene que ver con la administración. Nada. Todo tiene que ver con administraciones pasadas. Y estamos pagando los platos rotos de las administraciones pasadas. Que esto nos sirva para aprender y no para cometer los mismos errores. Estamos empezando, vamos 10 meses de administración, que nos sirva muy bien, al menos podemos sacrificar un año, pero no más. Ahí se las dejo. Yo soy Meme Yamel y ya saben que nos vemos mañana a las 9 de la noche. Síganos en todas las redes sociales como La Neta Noticias, suscríbanse a este su querido canal, manden todos sus mensajes y denuncias si así los tienen y yo les mando un beso a todos ustedes. Síganme en mis redes sociales, si nos ven por YouTube, manitas arriba, compartan este noticiero con el fifirista al que menos confianza le tengan porque hay que desfifirizar la nación y ya saben que decir la neta a nosotros no nos cuesta. Nos vemos mañana. Adiós.